Cada hombre libra su propio combate personal, un combate cuyo resultado solo se conoce con la muerte, porque según cómo se muera, se resulta vencido o vencedor. No lo dijo un gran filósofo, o sí, lo dijo Ernie Pike, corresponsal de guerra, un personaje de historieta que allá a mediados de la década del 50 nos rompió la cabeza a todos los pibes y no tan pibes que vivíamos todavía fascinados por la Segunda Guerra Mundial. El personaje estaba inspirado en alguien real, el corresponsal de guerra Ernie Pyle, pero eso lo supimos mucho después. Continuará. En abril de 1957 apareció una revista de historietas, chiquita así, mensual, de historietas completas que se llamaba Hora Cero. En la tapa tenía un soldado norteamericano que reconocíamos por el casco, con una bayoneta. La historieta se llamaba Ernie Pike. El guión era de Héctor Oesterheld, como todo lo de la revista, y el dibujo era de Hugo Pratt. Este Ernie Pike no era un soldado, era un corresponsal de guerra, alguien que escribía sobre la guerra, un norteamericano que en esa historieta estaba en Italia, en ese momento de la invasión de los aliados, pero también hay historias que transcurrían en el Pacífico y otras en el norte de África. La novedad de Ernie Pike era absoluta. Primero, porque la visión de la guerra no era ni maniquea ni triunfalista. No había ni buenos ni malos. La guerra era el mal. Y no siempre los buenos sobrevivían. Porque otro detalle era que, a diferencia de lo que pasaba en todas las otras revistas y en las películas que veíamos, en esta historieta de Oesterheld y Pratt, la violencia se presentaba con toda su crudeza. Se veían los balazos, a alguien le volaban la cabeza. Podía ser de los buenos también. Y la otra cosa era la humanidad. No necesariamente en el final eran los buenos los que sobrevivían. El único mal era la guerra. Ahí estaba el tanque, es decir, el cadáver del tanque. Un cadáver que se olvidaron de sepultar en el gris paisaje del norte africano. Me acerqué a él tironeado por emociones encontradas, porque yo había conocido aquel tanque cuando era una espléndida, una potente máquina de muerte y destrucción. Y había conocido también a quienes lo tripularon. Fue en 1941 cuando los británicos hicieron un esfuerzo para levantar el cerco que los alemanes habían tendido en torno de Tobruk. El ataque fue llevado con gran decisión. Por este mismo lugar donde estamos ahora avanzó el grupo de tanques del mayor Fergus. Los dos tanques que formaban el ala derecha del grupo estaban comandadas por los actores principales de mi relato. Uno era el teniente Holden, Crazy Loco Holden, como le decían los soldados. El otro era el teniente Long. Compañeros de la academia con Holden, el azar de las promociones y los traslados los habían mantenido siempre juntos. La amistad entre ambos era proverbial. Continuará. Hugo Pratt nace en Rimini, cerca de Venecia, en 1927. Su infancia transcurre en la Italia fascista y la preguerra. En 1937 su padre es asignado a Etiopía y se traslada con toda la familia. Con solo 14 años, Hugo Pratt conoce la guerra desde adentro en el África del Norte, experiencia que aparecerá largamente en toda su obra. En 1943 vuelve a Italia y, en Venecia, vive la liberación con la llegada de los aliados. Es un adolescente que tiene experiencia de primera mano de todo eso. Y además, tiene un gran talento y una gran vocación por el dibujo. Para hablar de Ernie Pike, de Oesterheld y sobre todo de Hugo Pratt, uno de los más indicados
es un notable historietista argentino, Osvaldo Viola, Oswald. Oswald comenzó haciendo dibujo animado en los años 50, pero descubrió la historieta y precisamente fue en Hora Cero donde hizo sus primeras cosas, haciendo episodios de Ernie Pike. En 1966 desarrolló su principal personaje, el superhéroe Sonoman, conocido por todos los chicos a lo largo de 10 largos años. Esta me trae el recuerdo de la primera, obviamente, es la primera que sale semanal. En ese momento empiezan mis idas semanales al kiosco a primera hora, a buscarla. Yo pienso que esta revista fue un cambio rotundo en lo que se venía haciendo, porque hasta ese momento era Patorucito lo que circulaba. Y los dibujantes que van apareciendo acá me presentan un nuevo tipo de historieta que me deslumbran por una razón. Yo venía asombrado por lo que había visto de los norteamericanos. Cuando decimos los norteamericanos, ¿de quién te hablamos? Te hablo fundamentalmente de Milton Caniff, te hablo de Alex Raymond, también influyó mucho, y te hablo de Harold Foster. Esos tres son pilares, nadie lo duda. Pero cuando vi esto, de pronto vi que teníamos una calidad que podía parecerse, igualarse y hasta superar, ¿no? A comienzos de los años 40, una de las editoriales más populares era la editorial Abril, del italiano Cesare Civita, que publicaba muchas cosas para chicos. Tenía la patente Disney, por lo tanto publicaba el Pato Donald y todos sus personajes, pero además tenía revistas de historietas. Esas revistas, Mr. X, Cine Misterio, Rayo Rojo, estaban provistas en general por productos italianos que traían importados de allá. En determinado momento, a fines de la década, Civita decidió traerse a los dibujantes. Así fue como Alberto Óngaro, que era guionista, Ivo Pavone, Mauro Faustinelli y el jovencísimo Hugo Pratt llegaron a la Argentina a trabajar para Editorial Abril. Ellos venían de la posguerra, la dura posguerra italiana. Se encontraron con la Argentina opulenta del peronismo. Crazy Holden no perdió la cabeza. Aunque penetrado 2 veces, su tanque entabló duelo con la batería. Los otros tanques del grupo frenaron apenas los cañones descubrieron su posición. El teniente Long, el amigo de siempre de Crazy Holden, comprendió lo que ocurría. Long mandó virar al conductor y Holden vio la maniobra. Averiado, el tanque del teniente Long redujo la velocidad, pero no por eso dejó de disparar. Continuará. Oscar Grillo, notable ilustrador, animador, artista plástico residente en Inglaterra desde hace décadas y conocedor profundo del mundo de la historieta argentina y universal, estudió en la vieja Escuela Panamericana de Arte y conoció a este gran fabulador que era Hugo Pratt y que fue su ídolo cuando era chico. Tenerlo aquí para que nos hable de esto es un verdadero lujo. La cuestión es que este tipo respiraba, vivía y era un historietista. Él era un aventurero. Él era un hombre muy buen mozo, muy lindo hombre, de ojos azules, un hombre grandote. Grandote y además obeso, un tipo así bastante pesado. Rubión, veneciano, hablaba con un ligero acento italiano, pero hablaba perfectamente bien en argentino, digamos así. Y era un placer oírlo, porque no paraba de hablar, pero hablaba cosas que yo no le creía totalmente, pero era una delicia. Él me contaba cuando fue reclutado por el ejército de ocupación alemán, porque él, para querer congraciarse con una chica, le había dicho unas mentiras que él señalaba a los liberators donde tenían que ir a bombardear. Entonces, para que no lo fusilen, la chica lo hizo meterse en el ejército. Mira, una historia imposible. Después, como él tuvo que parar a su abuela, que cruzaba un puente y él estaba con un rifle, y parece ser que él no la quería dejar pasar porque tenía órdenes, y la abuela llamaba fanculo y le pegó con la bolsa, y pasó lo mismo. Y contaba historias así. Y nosotros... Él era una figura muy importante en la media francesa, se lo veía por televisión, y además era un imponente hombre, y era muy simpático, muy bromista y muy inteligente, ¿no? Naturalmente yo seguía todos sus trabajos, tanto aquí al principio, por supuesto, leía todos los horaceros y leía lo que hiciese él, no me importaba qué era, lo compraba y lo veía. Naturalmente, esta era una figura siempre legendaria, y para los pibes era impresionante. Yo era muy chico entonces, pero
Él sabía tratar a los chicos. Él sabía que él aumentaba así su afecto, ¿no? Tratándote bien y demás, y era maravilloso en ese sentido. ¿Conoces este libro? Sí, lo conozco de Hugo en antes. los Sí. 50. Miremoslo juntos. La pinta que tenía Hugo cuando llegó a Buenos Aires. Tanito ganador, ¿no? Sí, era bien Tano. Era bien Tano, ¿no? Era bien Tano. Bueno, la interpretación de los soldados, por un lado los vivió, y esa sensación de que no son soldados porque tienen un casco, porque podrían haberse cambiado para disimular, porque estaban de espionaje, Sí. pero seguían sucios de tierra, de situaciones, de todo. Les crecía la barba, ¿eh? Mirá esta panorámica del mundo del sargento. Además le gustaba dibujar. En esa época le gustaba dibujar, dibujaba todo. Pero vos ves que ahí hay textos y hay dibujo, y no sabés cuál de los dos es el texto y cuál es el dibujo en el fondo, porque está escribiendo con esos dibujos. En Italia existía un apasionado fervor por la cultura norteamericana que había sido negado por el fascismo. En su reemplazo, los italianos tuvieron sus propios héroes, según el modelo fascista. En la inmediata posguerra, los jóvenes dibujantes vuelven a las fuentes aventureras de los cómics yanquis para inspirarse. Y Hugo Pratt es uno de ellos. Antes de cumplir 20 años, se junta con otros dibujantes e historietistas muy jóvenes de la zona del Véneto e imitando el estilo de Bob Kane o de Will Eisner, autor de The Spirit, crean sus propias publicaciones y personajes. Por ejemplo, Jungleman o El Aso di Pique. Cuando Pratt llegó a la Argentina y empezó a trabajar para todas las revistas de Editorial Abril, era un dibujante absolutamente talentoso e intuitivo, con muy poca formación académica, un autodidacta, un diamante en bruto. Rápidamente fue modelo para todos los creadores de la época. En el año 1953 se encontró con un guionista que sería determinante en su vida, Héctor Germán Oesterhel, que tampoco tenía mucha experiencia en la historieta hasta entonces, ya que lo suyo era hacer cuentos infantiles y divulgación científica. Oesterhel era 6 o 7 años mayor que Hugo y juntos hicieron, en 1953, y para Mr. X, El Sargento Kirk. La historia absolutamente novedosa de un soldado del 7º de Caballería norteamericano que se oponía a las matanzas de los indios y que renegaba de su profesión. Cuando en 1956 Oesterhel abandona Editorial Abril y funda su propia editorial, Frontera, lo primero que hace es publicar la novelización de todos los episodios de Sargento Kirk que había hecho con Pratt. Y al año siguiente, en 1957, presenta sus 2 primeras revistas, Hora Cero y Frontera. Y en ellas, además de escribir todos los guiones y trabajar con todos los mejores dibujantes, hace junto a Pratt 2 clásicos. Uno es Ernie Pike y el otro es Ticonderoga Flint, que transcurre en el norte de Estados Unidos y en la región de los lagos de Canadá antes de la independencia norteamericana. Esas 2 historietas muestran el momento cumbre de la colaboración entre 2 artistas en la plenitud de sus medios. Lito Fernández es un dibujante con una increíble trayectoria en la historieta argentina. Estudió, como tantos, en la Escuela Panamericana de Arte y muy precoz e influido por el norteamericano Frank Robbins, ya debutó en Hora Cero y luego, a pedido del mismísimo Hugo Pratt, en Mr. X en su segunda etapa. La dupla de Oesterhel-Hugo Pratt, por ejemplo, yo años después, leyendo algunas notas que le hicieron a Héctor Oesterhel, y habiendo leído yo no solo Ernie Pike, sino otras historias, y recordando puntualmente lo que Héctor criticaba, me causó mucha, pero mucha gracia, por el hecho de lo que marcaba Héctor y lo que Hugo interpretaba, que no era lo que era marcado, y a Héctor le daba mucha bronca. Si bien daba libertad al dibujante, había cosas puntuales en las cuales él ponía cierto énfasis que se respetaran. Porque el historietista
es un director de cine, es un iluminador, es un escenógrafo, es un actor también. Aquel encuentro era demasiado desigual. El tanque de Crazy Holden con un hombre menos disparaba espaciadamente. Toda la eficiencia del tanque de Long no era bastante. Casi enseguida, un tercer impacto. El motor había cesado de rugir. Sí, saltar fuera y encaramarse a algún tanque amigo para evitar ser capturados o ametrallados. A todo eso, el tanque de Crazy Holden había seguido huyendo. Ninguno reparó en lo que ocurría al tanque del teniente Long. Continuará. Al hacer Ernie Pike, tanto Oesterheld como Pratt coincidieron en la voluntad o en el deseo de hacer una historieta bélica que fuera más realista, más madura, en última instancia más adulta. Y cada uno aportó lo suyo. En el caso de Pratt, el hecho de haber estado ahí, la experiencia personal. Y además que se trajo una valija así, según decían, con fotografías de los corresponsales gráficos de todas partes del mundo que habían pasado por Venecia. Ahí tuvo documentación de regimientos, de circunstancias, de personajes que utilizó largamente. Y en el caso de Oesterheld, que le dio la cara al personaje, le dio una carnadura a las historias, una cercanía con los personajes, que nos dieron un efecto de realidad que no existía en ninguna de las historias bélicas que veíamos en el cine y leíamos en las historietas. Aldo Pravia, investigador y coleccionista argentino, está preparando la que probablemente va a ser la biografía más completa del periodo de Hugo Pratt en la Argentina. Escuchémoslo. Pratt dejó una buena ambientación, un clima crudo de guerra, como eran estas historietas, estas historias de hombres más que de batallas. Y eso tanto Brescia como Solano, que fueron los continuadores inmediatos, y todos los que vinieron después, una inmensa legión, empezando por Muñoz, Sosa, Horvath, innumerables, respetaron esa crudeza y que se basaba en grandes contrastes entre el blanco y el negro, que por suerte la tira nunca tuvo color que hubiera desvirtuado esa crudeza, esa simpleza sin piedad que tiene la guerra y que también había retratado Hugo Pratt. Héctor Oesterheld encontró una perspectiva para contar la guerra en la figura de un corresponsal norteamericano. Un tipo que tiene la oportunidad de estar en el lugar de los hechos, cerca de los soldados, y puede contar esas pequeñas grandes historias. El personaje de Pike estaba inspirado en la realidad. Ernie Pyle, un periodista norteamericano, fue el más famoso cronista de guerra de la época, porque se dedicó a contar las pequeñas historias de los soldados. La conjunción de tres factores, el personaje histórico de Ernie Pyle, la voluntad testimonial y la búsqueda del realismo de Oesterheld, y la experiencia directa y el archivo fotográfico de Pratt, dan por resultado el corresponsal Ernie Pike. En la docena y pico de años que pasó Hugo Pratt en la Argentina, ya que llegó con algo más de 20 y se fue a los 30 y pico, se consolidó como artista. Se fue como un artista integral, completo. No solo por las historietas que hizo, sino porque hizo mucha ilustración, muchas otras cosas, y además fue profesor en la Panamericana de Arte y le dedicaron un libro. Enrique Lipsic, el director de la Panamericana, cuando Hugo tenía menos de 30 años, le dedicó un libro a su arte. Pratt era el dibujante modelo, era el dibujante además de la libertad, de los espacios abiertos. Todo eso preanunciaba lo que sería su consagración definitiva cuando al llegar a Europa, a partir de 1967, con 40 años, comenzara las historias de su héroe libertario, el Corto Maltés. Aunque solo podía avanzar a marcha muy lenta, el tanque de Crazy Holden trató de regresar junto al tanque del teniente Long. El remordimiento le devoraba. Por estar enfrascado en el combate, se había olvidado de Long.
Solo Crazy Holden era capaz de semejante acción, porque 2 de sus hombres estaban fuera de combate y su tanque, penetrado 3 veces, ya era casi una ruina. Con voz monótona, en la que ni tono de queja había, el teniente Long siguió sin reconocer a su amigo y repitiendo siempre lo mismo, y los tanques alemanes se abrían ya para que sus tiros no encontraran el obstáculo del tanque en llamas. Continuará. Estas cosas, por ejemplo, con una historieta puesta porque la gente mira y ve. ¿Qué hay de nuevo acá? Vos ves la página acá que parece colmada, Sí. Sin embargo, está muy simplemente interpretada. Sí, ¿Qué pasa? A eso que yo te digo de la intuición, Hugo le agrega algo. sí. Su cariño y su admiración por la literatura. Ajá. Hugo tiene necesidad de contar. Sí. Y quien tiene necesidad de contar no puede perder tiempo, necesita avanzar. ¿Viste? Entonces el pincel se moja y hace flaf y ya está. Ajá. ¿Eh? Y la pluma hace track y ya está. Sí. Hugo fue de los primeros que dibujó secuencias, ¿no? Secuencias mudas, por ejemplo. Y porque Por lo menos en nuestras las historietas. sentía, formaba frases. Cuando vos escribís, Sí. Juan, lo sentís. Sí. Hay frases descriptivas, muy descriptivas, Sí. y frases que forman secuencias entre ellas Sí. y dejan elipsis en una palabra. Sí, saltos entre una cosa y otra. Claro. ¿no? Ese sí que es un historietista nato, ¿no? Un narrador nato, Hugo, ¿no? Sin duda. Y se basó en la literatura. Memorable, por lo menos para el recuerdo nuestro. ¿Qué es esto? Esta página, Sí. si mal no recuerdo, Sí. yo hablando con Oestergel le digo, Héctor, una de las páginas que más me han gustado ha sido, y le mencioné esta página. Y me dice, sí, yo le sugerí a Hugo que hiciera tal cosa, y cuando me mostró eso me di cuenta que no tenía que agregar ningún texto. Y con eso te estoy diciendo que lo cuenta todo. Fíjate que está sucediendo en fracciones de segundo, de cuadro a cuadro, que hoy día sería una pérdida de cuadros. Es un camelo, cualquier... No, es la vida, es la detención, es el ritmo, maneja el ritmo narrativo. Eso era la gran capacidad también de Hugo Pratt. Él no terminaba las historietas las terminaba el lector. Ajá. En realidad, en las historias de Ernie Pike, Oestergel realizaba un planteo existencial. En su idea de la aventura nunca estuvo el concepto de la mera peripecia, del mero transcurrir de aventuras con puñetazos, tiros que terminaban con el beso de la chica y el triunfo definitivo del héroe con jopo amarillo. Evidentemente que la idea de la aventura de Oestergel era otra. ¿Podía haber aventura en la guerra? Difícil. ¿Por qué? Porque la guerra carecía de sentido. Era una circunstancia en la cual los hombres se enfrentaban entre sí por valores y razones que no les correspondían a su propio interés. La pregunta en Ernie Pike es, ¿cómo salvar la humanidad en esa situación sin sentido? En Oestergel, los héroes no existen fuera de su circunstancia. No hay héroes anteriores a la aventura. La aventura es en sí mismo el desafío del hombre consigo mismo, la posibilidad de estar a la altura de lo que cree, a la altura de lo que siente y a la altura de lo que desea. En la guerra eso es muy difícil de lograr. Por eso, sobre el final de un episodio ejemplar, el de los tanquistas, que se llama Desencuentro, Ernie le explica al fotógrafo Tony Sardini: tiene que haber un lugar, Tony, donde estas historias de desencuentro, de heroísmo y de coraje tengan una forma de ser anotadas en favor del género humano. Para nosotros ese lugar fue la revista Hora Cero. Otra vez la retirada con el tanque cabeceando por las irregularidades del desierto con desesperante lentitud. Fue el último tiro de aquella batalla desigual. Un tiro a modo de saludo antes de la precipitada retirada, porque los alemanes, como te imaginarás, Tony, no se atrevieron a enfrentar toda aquella fuerza. Sí, el teniente Long, totalmente loco,
fue el único sobreviviente de aquel último cañonazo. ¿Entiendes, Tony, por qué te decía que este tanque estaba ligado a una tragedia absurda? Vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Tiene que haber, Tony, un lugar donde estas tragedias, hechas de coraje y desencuentros, se anoten a favor de la especie humana. Tiene que haberlo, Tony. Como en las historias de Ernie Pike, en esta también los buenos mueren. El verdadero Ernie Pyle murió 2 días antes de que se firmara el armisticio que pondría fin a la guerra. Iba en un jeep y lo alcanzó una bala de uno de los pocos francotiradores japoneses que aún resistían en una pequeña isla cercana a la sangrienta Okinawa. El destino de Héctor Oesterheld, igual de trágico, fue incluso más violento. Secuestrado por las fuerzas militares que tomaron el gobierno argentino en 1976, fue torturado y quién sabe cómo asesinado. Por su parte, Hugo Pratt, el eterno aventurero, vivió muchos años más para dibujar y contar todas las historias que quiso. Nunca volvió a instalarse, pero sí muchas veces volvió a visitar la Argentina, su patria por adopción. Ernie Pike, el de tinta y papel, aunque fue realizado por otros dibujantes, siempre tuvo la fisonomía, la nariz afilada y el temple narrativo de su creador, Héctor Germán Oesterheld.